Capítulo 93. La revelación. Nam y Becky daban un recorrido por la ciudad de Ayutthaya después de haber dejado a Brady en el hospital. Él les había dicho que por la noche darían de alta a su hermano, que podían ir a recorrer los alrededores. No tenía caso que se quedaran porque el hospital no dejaba entrar a más personas excepto al familiar. En el bufete, Frim veía fijamente a su padre esperando una explicación. Mónica no se atrevió a hablar. Sabía que las explicaciones las tenía que dar su padre. El señor Kiet suspiró pesadamente y dijo: «Entiendo que estés confundida y molesta, pero antes de juzgarme quiero que escuches las razones que me llevaron a hacer todo esto. Empezaré explicando por qué Mónica es tu media hermana. Hace 32 años atrás, yo era un jovencito con sueños e ilusiones. Deseaba tanto recibirme como abogado civil. Quería iniciar mi propio bufete de abogados. De solo pensarlo me llenaba de energía para seguir adelante, no importaba las adversidades que tuviera que enfrentar. Vivía con mi amada Mónica, a pesar de las carencias económicas. Éramos muy felices con nuestra hija recién nacida, la pequeña Mónica. Para mí la vida era perfecta al lado de mi bebé y la mujer que tanto amaba. Ellas eran mi motor para seguir adelante. Por las mañanas estudiaba y por las tardes trabajaba de repartidor en un restaurante. Pasó el tiempo y logré recibirme de abogado civil. Renuncié a mi trabajo como repartidor y empecé a trabajar por mi propia cuenta. Al inicio fue difícil porque la gente no me conocía y la falta de experiencia los hacía dudar de mi capacidad. Eso hizo que no tuviera tantos clientes. Con el paso de los meses la gente me empezó a recomendar con sus conocidos y mis servicios fueron más requeridos. Al poco tiempo se asoció conmigo un colega de la escuela, haciendo que los clientes aumentaran. Yo me sentía muy feliz por ejercer mi carrera. Mi mayor motivación para seguir adelante era mi familia. Hasta que un día que regresé de trabajar, mi esposa y mi bebé ya no estaban. En su lugar encontré una nota que decía: «Lo siento, Kiet, la vida a tu lado es feliz, pero extraño los lujos a los que estoy acostumbrada. Hasta nunca». Esa nota me hizo sentir triste. El abandono de mi amada me rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero más me dolió que se llevara a mi pequeña hija de 2 años. El primer lugar donde las busqué fue en la casa de su padre. Él era un hombre déspota y resentido con la vida por haber quedado viudo muy joven. Al verme me recibió con insultos y humillaciones. Me recalcó que yo era poca cosa para su hija porque ni trabajando día y noche le podría dar la vida de lujos a los que estaba acostumbrada. No quería que su nieta viviera con carencias económicas. Me amenazó con destruir mi carrera de abogado si no me alejaba de ellas definitivamente. Su padre estaba acostumbrado a ver a las personas pobres por encima del hombro. Tenía una inmensa fortuna, se dedicaba a la inversión en bienes raíces. Como yo no tenía la misma clase social que él, cuando se enteró de que era novio de su hija, se opuso a nuestro amor y cuando ella decidió vivir conmigo en concubinato porque estaba embarazada. Él me aborreció por quitarle lo que más amaba. Desde un inicio me trató mal, dejándome claro que jamás aceptaría a un jovencito sin un patrimonio para ofrecerle a su hija. A pesar de todas las adversidades yo fui firme al amor que sentía y Mónica estaba muy enamorada de mí, a tal grado que renunció a todo por estar a mi lado. Pasó el tiempo. Nunca me dejó ver a Mónica o a mi hija. Después supe que mi amada me había abandonado por presión de su padre, al amenazarla con quitarme la vida si ella no dejaba esa locura de vivir con alguien que no la merecía por ser pobre. Traté por todos los medios posibles de verla. A diario iba a buscarlas a su casa con la esperanza de que su padre me dejara verlas, hasta que un día que llegué encontré la casa vacía. Se habían marchado y nadie me supo dar razón de a dónde. Me sentí devastado. Todo mi mundo se desmoronó al ver que jamás las volvería a ver. Me sumergí en una profunda tristeza. Para poder sobrellevar mi situación trabajaba día y noche para superarme y alcanzar mis sueños. Un día en la oficina pequeña que rentaba llegó a pedir asesoría legal una bella joven. Desde que me trató sentí una conexión especial con ella. Después de la asesoría siguió visitándome. Con el tiempo mi tristeza se fue haciendo tolerable. La compañía de esa bella dama me devolvió la sonrisa. Cuando yo conocí a esa jovencita habían pasado 2 años desde que Mónica se había ido de mi vida. Al pasar el tiempo me enamoré de la calidez de esa bella mujer hasta que decidí casarme con su hija. Al poco tiempo nació mi pequeña Frim. Ella hacía que me mantuviera fuerte para seguir buscando a mi pequeña hija Mónica. Sin darme por vencido seguí buscándolas. Sin tener éxito, en mi pequeña oficina me iba cada vez mejor. Tenía más clientes. Tuve que rentar otra oficina más grande y contratar a otros abogados para poder cumplir con los servicios legales de los clientes porque el joven que se había hecho mi socio se casó y decidió cambiarse de ciudad, dejando nuestra asociación para empezar a trabajar por su propia cuenta. Poco a poco mi pequeño despacho fue creciendo. Cada vez con más abogados.
Un día Sujira me propuso darme todo su dinero que le había heredado su madre. Quería que yo lo invirtiera porque veía en mi gran potencial para los negocios. Al principio me negué a aceptarlo. Tenía miedo de hacer una mala inversión y perder todo, pero sentí que podía hacerlo y lo acepté. Lo invertí en varias cosas como en bienes raíces y abrí un restaurante. Con lo que me sobró compré un velero para rentarlo a los turistas. Así pasó el tiempo, puse a cargo de mi despacho a un joven de toda mi confianza. Sujira se encargó de administrar el restaurante y yo me ocupé de la inversión en bienes raíces y la renta del velero. Con el paso de los años los negocios se fueron expandiendo, el despacho se convirtió en un bufete y por la buena administración de Sujira en el restaurante pudimos abrir otros 2 distribuidos en la ciudad. Con las excelentes ganancias de la inversión en bienes raíces compré mi primer yate. Al tener más dinero pude comprar una pequeña mansión que con el paso de los años fui haciendo más grande y lujosa. En todo ese tiempo seguí buscando a Mónica para que me dejara ver a mi hija, pero no logré encontrarlas, hasta que un día llegó a mi mansión una jovencita de 20 años preguntando por mí. Al verla supe que era mi hija Mónica por el gran parecido a su madre. Al decirle que yo era su padre y contarle la historia de nuestra separación, me abrazó, me contó que años después de que su abuelo las llevó lejos, su madre se enfermó de una extraña enfermedad que no pudieron curar. Al morir su madre se quedó bajo la tutela de su abuelo que por malas inversiones perdió toda su fortuna quedándose en la ruina. Por la edad avanzada el señor murió, pero en su lecho de muerte le pidió a Mónica que me buscara. Todo ese tiempo siempre estuvo al tanto de mi vida, por eso sabía dónde vivía. Sujira, al saber qué había pasado en la vida de mi hija, entendió la situación. Ella siempre supo que yo tenía una hija y mi mayor anhelo era encontrarla. Se alegró de verme tan feliz al reencontrarme con ella y aceptó que viviera con nosotros en la mansión, pero Mónica se negó a hacerlo. Dijo que quería irse lejos a estudiar para convertirse en CEO. Quería apoyarme en el bufete porque su madre le habló de mis ambiciones. Yo no estaba convencido de la decisión. Quería que viviéramos juntos para poder darle el calor de una familia. Quise presentarle a su hermana para convencerla de no irse lejos. Cuando Mónica supo que tenía una hermana de 14 años no quiso conocerla. Estaba muy resentida por todos los años que estuvimos separados. Al ver que rechazó la idea de conocer a su hermana pregunté por qué y contestó que sentía rencor por ella al tener la dicha de tenerme a su lado todos estos años y ella tuvo que vivir con la falta de ambos a muy corta edad. Era comprensible tanto resentimiento por culpa de los prejuicios tontos de su abuelo. Estuvimos 18 años separados. La razón del por qué no te dije que Mónica es tu hermana es porque no quería que sufriera su rechazo. Mónica era muy joven para entender que tú no tenías la culpa de lo que había pasado. El viajar a diferentes lugares la hizo una mujer de mundo. Yo estaba feliz de ver la gran mujer en la que se había convertido, pero mi mayor anhelo era juntar a mis hijas. Entonces, después de mucho pensar, se me ocurrió algo arriesgado. Tú siempre quisiste irte a vivir a Bangkok. Entonces pensé que cuando terminaras tus estudios de administración y dirección de empresas, finanzas, gestión de operaciones, logística y economía te ibas a ir para allá a buscar trabajo, porque siempre te negaste a trabajar en mis bufetes. Hablé con Sujira y le dije mi plan de abrir un bufete en la ciudad de Bangkok. Mandar a Mónica para que se desempeñara como CEO y hacer todo lo posible para que tú llegaras a pedir trabajo ahí. Ella entendió la situación y aceptó ser mi cómplice. No te dije que tenías una hermana porque en algún momento la ibas a querer conocer y tuve miedo que ella te rechazara. A Mónica le oculté la verdadera razón de mandarla a Bangkok. Así nació el señor Chen. Estaba seguro que Mónica no aceptaría, pero la convencí diciéndole que era una gran oportunidad de trabajar en el bufete de un buen amigo mío. Después de tanto insistir aceptó ir a Bangkok. Le gustó la idea de ser CEO en otro bufete para demostrar sus capacidades. Cuando ella vivía en Chiang Mai rentaba un departamento. Para hacer mejor su estancia decidí comprarle una casa en Bangkok para que tuviera una residencia fija. Al principio no quería aceptarla, pero después de tanto insistir aceptó la casa y ahora vive ahí muy feliz. Frin interrumpió preguntando, no me queda claro. ¿Cómo le hizo para que yo llegara directamente a pedir trabajo a su bufete y no a otro? Eso fue fácil. Soborné a tu mejor amiga de la universidad. Ella quería un viaje en yate con toda su familia y yo se lo di. El trato fue que ella te hablaría del bufete de Bangkok. Te diría que ahí no tendrías problemas por tu falta de experiencia porque eras recién graduada. Ahora entiendo por qué me hablaba maravillas de ese bufete. Recuerdo que esta dirección me la dio y yo ingenuamente caí. Pero sigo sin comprender por qué no dijo la verdad para no tener que hacer todo esto. Eso yo te lo explicaré, dijo Mónica. Mi padre quería que nos conociéramos sin que nosotras supiéramos que somos medias hermanas. Le daba miedo tu reacción.
Porque la idea que tenías de él de hombre intachable se iba a romper al decirte que yo soy su hija mayor fruto de su primer amor. Le daba terror que yo te rechazara porque mi abuelo siempre alimentó la falsa idea de que mi padre nos había abandonado por tener otra familia. Por eso crecí con mucho rencor. Yo sentía celos de ti por haber tenido el amor de padre que a mí me faltó por años. Cuando llegaste a trabajar al bufete al principio no sabía realmente quién eras. Porque mi padre fue muy astuto y el área de recursos humanos por órdenes del señor Chen solo él podía tener acceso. Con el tiempo te fui tratando, me caíste bien y me di la oportunidad de conocerte, hasta que llegó al punto donde nos hicimos amigas. Con el paso del tiempo yo había sanado ese rencor. A veces pensaba en cómo era mi hermana menor porque mi padre me habló de ti, pero en ese momento mi corazón estaba lleno de sentimientos encontrados, por eso nunca quise tener contacto contigo. Pero después de madurar como persona quise conocerte, pero me daba miedo que me rechazaras, así como yo un día lo hice contigo. Por eso no hice nada para buscarte. Después de convivir contigo en el bufete cuando mi cariño por ti era genuino, mi padre me dijo la verdad. Al saber que éramos cercanas se puso muy feliz. Toda la información se la daba la señora Ansa que era su cómplice. Un día mi padre me pidió que fuera a Chiang Mai. Al estar allá me confesó que el señor Chen y Kiet Chankima eran la misma persona y la jefa de operaciones Frinsarocha era mi media hermana. Al enterarme me enojé por el engaño, pero al escuchar la razón de él por qué lo había hecho comprendí la situación. Cuando supe que tú eras mi hermana me sentí feliz porque mi vida fue solitaria. Pero ahora tenía la oportunidad de convivir con mi hermana menor y me propuse a protegerte, estar para ti. Quería recuperar los años que no pude estar contigo por todo el rencor que había en mi corazón.